Muchas gracias, Edgar. Vamos a hacer esta entrevista sobre pues este último libro que has publicado, que se llama Tecnologías Vitales, pensar las culturas digitales desde Latinoamérica. Entonces, bueno, quisiera hacer una presentación breve sobre tu trabajo. Edgar Gómez Cruz es profesor de la Escuela de Información de la Universidad de Texas en Austin y bueno, tiene una larga lista de textos publicados sobre culturas digitales y tecnologías en general. Eh, Algunos de sus libros más importantes, quizá el primero sea De la cultura Kodak a la imagen en red, una etnografía de fotografía digital que se publicó en la UOC en el 2012, las metáforas de Internet, y bueno, también Edgar ha colaborado en otros textos, digamos, como coeditor. Destacan principalmente Refiguring Techniques in Visual Digital Research, publicado en Palgrave, y Digital Photography and Everyday Life, Empirical Studies in Material Visual Practices, de Routledge. Entonces, bueno, Edgar, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por compartir unos minutos. Eh, No, gracias a ustedes por invitarme. Entonces, bueno, tengo, como te decía hace un momento, algunas preguntas pensadas para dialogar sobre este texto. Eh, Creo, y por lo que está compartido en el mismo libro, ¿no? Tienes una trayectoria bastante amplia sobre el estudio de las tecnologías. Sin embargo, en este libro, una de las premisas iniciales es reflexionar sobre un nivel que tú identificas como lo vital, ¿no? Entonces, ¿qué significa, digamos, para ti lo vital? Y también, ¿qué implicaciones tiene esto para el estudio de lo digital? Empezamos con unas preguntas muy elaboradas. Nuevamente, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con los y las compas de Quali. Eh, a ver, quizá valdría la pena hablar un poco del trasfondo de cómo surge este libro. Ok. Y este libro surge a partir de la pandemia. Es un libro pandémico, siempre lo digo, ¿no? Durante la pandemia, pues cuando todos y todas estuvimos encerrados en nuestras casas, eh, algunas personas decidieron hacer algunas actividades y yo decidí utilizar el tiempo extra, digamos, libre que tenía, en lugar de ir al parque, en lugar de ir con amigos y amigas, escribir un libro. Y entonces una de las cosas que me pasó fue que tenía una pila enorme de libros por leer. Y dije, bueno, pues este es el momento, ¿no? Estoy metido en la casa, no hay otra cosa que hacer. Entonces empecé a leer muchos textos que tenía ahí en la lista. Y una de las cosas que me pasó fue que me di cuenta de que un poco los discursos sobre las tecnologías, ah, como bien mencionaste, teniendo tanto tiempo teniendo las tecnologías como objeto de investigación durante tanto tiempo, pues se ha visto mucho las variaciones, ¿no? Las variaciones de los discursos, de los imaginarios, de los abordajes, etcétera. Entonces me di cuenta que habíamos cruzado una especie de umbral en donde ya las tecnologías no eran, ustedes recordarán en su momento se hablaba de las nuevas tecnologías, Sí, ¿no? claro. Internet era una nueva tecnología. Entonces habíamos pasado un umbral en donde ya se había normalizado a tal nivel que habían pasado a un segundo plano de alguna forma. O sea, ya no eran tan relevantes porque habían sido ya muy relevantes. Es decir, las tecnologías ya no representaban esta emoción de los principios de los noventas, este imaginario de perspectivas de futuro, este imaginario, sino que estaban tan incrustados las tecnologías en nuestra vida cotidiana que se habían convertido en vitales. Aquí hay un par de cosas importantes que aclarar. Cuando digo vitales no me refiero de vida o muerte. Mm. No es como estoy configurando la idea de tecnologías vitales. La idea de tecnologías vitales apela un poco a la necesidad de pensar a las tecnologías como, como, como formas y estructuras y flujos de construcción de vitalidad. Es decir, somos y existimos a través, a partir, en conjunción con las tecnologías. Y cada vez más es más difícil pensarnos fuera de ellas, ¿no? Esa es la idea que está en el corazón de la idea de lo vital. Claro, sí, es que, y bueno, creo que esa idea es la que articula buena parte de tu planteamiento a lo largo del libro.
Entonces, bueno, sí, quizá lo que me parecía peculiar, digamos, a lo largo de los capítulos es que en principio puede parecer contradictorio, ¿no? Que si ahora queremos estudiar las tecnologías, lo primero es pensar en una investigación que no esté centrada necesariamente en ellas, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. no sé si pudieras explicarnos un poco más este giro, porque creo que es un giro importante. Generalmente solemos pensar que si queremos estudiar las tecnologías, pues entonces hay que ponerlas en el centro, ¿no? O hay que Ujú. partir de ellas. Sin embargo, creo que lo que tú planteas en el libro, igual con la idea de lo vital, es abrir un poco como que el campo, ¿no? No quedarnos en ellas, ¿no? No sé si pudieras explicarnos un poco más. Aquí hay una cosa interesante porque, mm, por un lado, me estoy en una encrucijada personal también. Soy y he sido durante 22 años un académico interesado en las tecnologías, pero al mismo tiempo estoy muy desencantado con las tecnologías. Creo que algo que le ha sucedido a muchas personas, ¿no? Cuando empezamos a estudiar Internet en 1996, ¿no? La gente que estábamos más o menos haciendo cosas en ese entonces, veíamos Internet como un espacio eh, y además lo veíamos como un espacio, ¿no? La espacialidad de Internet era algo importante. Lo veíamos con mucha esperanza, ¿no? Adolfo Estaleya, su tesis se llama, es, el, no sé si tecnologías, pero utiliza la palabra esperanza, ¿no? Mm. Lo veíamos como un instrumento para la democratización, para la difusión de información, de conocimiento. Entonces, estábamos muy encantados y encantadas con las posibilidades tecnológicas. Pero a partir de, digamos, 2003, 2004, las cosas empiezan a cambiar. Son las compañías quienes toman el poder de Internet, la plataformización de Internet. Y entonces todas estas imaginarios que teníamos comienzan a convertirse en algo más oscuro, ¿no? Se empieza a hablar de otras cosas, se empieza a hablar, mientras que en un principio hablábamos del anonimato y de las posibilidades del poshumanismo y de eso, empieza a hablarse de la datificación, empieza a hablarse del capitalismo de vigilancia, empiezan a surgir otras voces mucho más críticas o las mismas voces que en nuestro momento habíamos hablado de la tecnología en positivo, empezamos a verla de manera negativa. Entonces, ¿qué sucede? Llega la pandemia y tú lo sabrás muy bien, las personas que llevábamos muchos años haciendo algo que denominábamos etnografía digital, etnografía virtual, etnografía del ciberespacio, como quieran llamarle, eh, nos encontramos con que hay una nueva infusión de personas que están interesadas en lo digital, porque se dan cuenta que a partir de la pandemia, lo digital, la aceleración de volver la vida digital, pues está ahí, ¿no? Ya prácticamente las fronteras, obviamente sabemos perfectamente que no todo el mundo tiene el acceso, no todo el acceso es el mismo, etcétera. Pero digamos, en la generalidad urbana, incluso latinoamericana, vemos que la gente empezó a hacer todo a través de las computadoras, de las tabletas, de los teléfonos, etcétera. Entonces, una de las intenciones con el libro es como a todas las personas que van llegando al interés por lo digital, anunciarles muy rápidamente, Mm. oigan, Sí. bienvenidos y bienvenidas, pero sepan que llevamos muchos años de conversación sobre esto, muchos años de investigación y que hemos movido mucho las preguntas, hemos movido mucho los abordajes, hemos movido mucho las preocupaciones. Entonces, las preocupaciones actuales del estudio de las tecnologías no tienen nada que ver con las tecnologías, Claro. tienen que ver con las formas, estructuras, flujos, mm, eh, configuraciones, redes que son tejidas y que las tecnologías están ahí como un elemento importante, pero no pensar en las tecnologías como lo central, porque mientras nos centramos en las tecnologías, la vida Claro. está trayendo problemas mucho más importantes que saber cómo utiliza un grupo determinado Facebook. Eso ya lo preguntamos hace 30 años, eso ya lo preguntamos hace 20 años. Entonces, de alguna forma el libro busca ser un correctivo, una invitación, una intervención en la idea de que para pensar a las tecnologías
tenemos que seguirles pensando como lo nuevo y ver qué hacen las personas con las tecnologías. Lo que necesitamos empezar a pensar es qué tipo de vida, por eso otra vez apelando a lo vital, qué tipo de vida queremos, podemos tener en un mundo que está tan tecnologizado, ¿no? Claro. Entonces, por ahí va el asunto. Sí, es que creo que también, eh, digo, yo sigo encontrando, y yo no tengo tanto tiempo, digamos, leyendo o trabajando el tema, pero sí me doy cuenta que sigo encontrando compañeros que, por ejemplo, siguen utilizando algunos conceptos que hace 10 años, cuando yo empecé en la licenciatura, por ejemplo, ¿no? Y Ujú, sigue sucediendo, o sea, es como que parece que es como si no hubiéramos avanzado, a veces me da esa sensación, o como que no nos hemos movido, como que ujú, hay algunos conceptos que se siguen utilizando, que siguen regresando, ¿no? sí, También porque pienso que entiendo que en el campo, cuando hacemos la investigación, las personas probablemente utilizan estas palabras, porque en el sentido común aparece la idea de lo virtual, por ejemplo, o del ciberespacio, quizá todavía, ¿no? Haya quien ujú, todavía piense ujú, eso. Sin embargo, creo que sí, lo que me resulta desconcertante es de repente darme cuenta que los investigadores utilizan otra vez esos conceptos ujú, como si Internet no hubiera cambiado también, como si la tecnología sí, no hubiera cambiado. Quizá eso es lo que me sí. resulta peculiar y creo que también eso es lo interesante del texto. O sea, que ni siquiera es proponer una metáfora nueva para pensar las tecnologías, sino más bien dar la vuelta hacia la vida misma, lo vital, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, quizá por eso me llamaba la atención. También estaba pensando No, que... Adelante. perdón el paréntesis, pero Sí. aquí tú mencionabas, muchos investigadores e investigadoras utilizan conceptos que ya están en desuso en la academia, pero que les suenan, ¿no? El Sí. ciberespacio, lo virtual y demás. Y aquí yo creo que la antropología la etnografía nos aporta una herramienta muy útil, que es lo ético contra Mm, lo émic, ¿no? claro. Esta idea de, estamos hablando, cuando utilizamos la palabra ciberespacio, estamos hablando de un concepto que los participantes y las participantes en nuestros estudios manejan, o es un concepto que nosotros como investigadores e investigadoras estamos tomando como un concepto teórico. La distinción es fundamental. La distinción es fundamental. Yo no digo que lo virtual o el ciberespacio no existan como conceptos, pero son conceptos que son de que las personas siguen utilizando, no son conceptos teóricos relevantes ya. Claro. Y ahí está la distinción que creo que es muy, muy importante. Exactamente. Hay otra cosa que también yo pensaba con esta misma controversia, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera, como bien lo señalas a lo largo del texto, las tecnologías se encuentran tan integradas en la vida cotidiana que parece a veces difícil que el investigador las pueda pensar como objetos, ¿no? O como parte del campo, incluso a lo mejor como parte de su proceso metodológico o de las Uh -huh. tres simultáneamente. Entonces, de alguna manera, a mí me surgía la duda de si no pensar en lo vital no podría de alguna manera desviar la atención sobre digamos estos tres ejes, ¿no? Este, o cómo las tecnologías tienen esta presencia en el proceso de investigación en general. No sé tú cómo percibas eso. Eso creo que no lo discutes tanto en el libro, pero me parece que es una idea a lo mejor pertinente también. No, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero me parece que lo que estás planteando, esa es mi interpretación, Sí, es si pensar en lo vital no nos desvía de las posibles respuestas que tengamos sobre las tecnologías. claro, claro, sí, sí, Yo creo que es una pregunta que tendríamos que modificar de alguna forma. sí. Y porque mi preocupación no es mi preocupación actual y mi preocupación que intento discutir en el libro y compartir con el libro, no es tanto si tenemos que preguntarnos por A o por B, Mm, sino que preguntarnos por A, es decir, no estoy decidiendo preguntarnos por la vida o por las tecnologías. claro. Lo que estoy diciendo es que preguntarnos por la vida es preguntarnos por las tecnologías, pero cambiando las preguntas. Es decir, si nosotros hacemos una pregunta tal como ¿cómo utiliza determinado grupo WhatsApp? Las respuestas que podemos dar a eso son muy limitadas, Claro. muy descriptivas.
Sin embargo, si nos preguntamos cómo WhatsApp o cualquier otra plataforma o tecnología genera formas de vitalidad, el tipo de respuestas que podremos dar en nuestras investigaciones tienen mucho más alcance. Entonces, y además requieren un trabajo analítico más que descriptivo. Una de las cosas que planteo, que seguramente discutiremos en algún momento, es la necesidad de generar teorías propias, ¿no? Entonces, todos y todas hemos pasado por ahí. Yo me acuerdo cuando me hice mi primer trabajo sobre Internet en 1996, en ese entonces estaba muy de moda y todo el mundo utilizaba el concepto de comunidad virtual. Entonces, cometíamos, investigadores e investigadoras nobles, sin experiencia, cometíamos el gran error de preguntar a la gente, ¿tú te sientes parte de una comunidad virtual? Y la gente te decía, sí. Y si las preguntas es, ¿tú te sientes parte de una red social? La gente te va a decir sí o no. ¿Me explico? Sí, claro. Pero en cambio, si te preguntas por cómo la sociabilidad es configurada, existe en un mundo tecnologizado, el tipo de respuestas que tendrás requerirán un análisis mucho más profundo que el de la descripción. Y esa es la invitación, no a pensar en lugar de las tecnologías, pensar lo vital, sino pensar, partir de lo vital, porque eso te va a llevar a pensar las tecnologías con una configuración mucho más profunda que solamente como instrumentos de cómo son utilizados, ¿no? Claro. Sí, de hecho, bueno, ahora que mencionas este asunto de WhatsApp, creo que en el libro también aparece en distintos momentos el ejemplo de WhatsApp como una tecnología vital. De hecho, si no mal recuerdo, por ahí del 2020-2021, tú publicaste junto con un colega un texto donde presentas la idea de WhatsApp o presentas la idea de WhatsApp como una tecnología de vida y una tecnología de vida. Entonces, ahora un poco con lo que acabas de mencionar, me lleva también a un poco la inquietud de por qué te parece a ti que WhatsApp es un ejemplo paradigmático, digamos, como para pensar en las tecnologías como vitales. Para mí WhatsApp hubo un momento muy importante, creo yo, porque después de muchos años de vivir en el mundo anglosajón, de vivir y trabajar en el mundo anglosajón entre Inglaterra y Australia, me di cuenta que las preguntas que se estaban haciendo en este mundo anglosajón, que es la cultura académica dominante, digamos, distaban mucho de lo que yo observaba con la gente con la que yo tenía contacto, mi familia, mis amigos en Latinoamérica. Y una de las cosas que me di cuenta, un día hablando con un colega, Ramaswamy Harindranath, con quien escribí ese artículo, él tiene su raíz en India. Y entonces los dos hablábamos de las similitudes entre India y México. Y una de las cosas que hablábamos es el uso de WhatsApp. Y los dos nos preguntábamos, ¿por qué no habrá tantos textos sobre WhatsApp? Porque todos los textos que había sobre WhatsApp en inglés eran de gente que estaba haciendo trabajo de campo en España, en México, Argentina, Sudáfrica, Indonesia, Malasia, India. Justo en ese momento, Facebook, entonces Facebook, ahora Meta, que es la compañía matriz donde está WhatsApp, la compañía dueña de WhatsApp, lanzó una convocatoria a nivel mundial para dar una serie de recursos para hacer investigación, $1 millón en distintos proyectos para estudiar WhatsApp. Entonces había como un desfase ahí importante. Entonces nosotros hicimos un proyectito en México que la idea era hacerlo crecer en un estudio comparativo con India. Por alguna razón, por varias razones no pudo progresar eso. Y una de las cosas que me di cuenta al regresar a México, después de muchos años de no hacer trabajo de campo en México, fue que cuando yo hablaba con las personas que entrevistaba, yo les preguntaba por WhatsApp y ellas y ellos me hablaban de sus preocupaciones, de sus miedos, de la organización de su vida cotidiana, del trabajo, de sus relaciones, de sus agobios. Entonces me di cuenta que mientras que yo estaba preguntándoles por una tecnología, ellos y ellas me hablaban de la vida. De la vida que, además, por supuesto, empezaba a responder de alguna forma a una tecnología, en este caso WhatsApp.
Entonces, por eso fue esa pequeña intervención, ese texto que publicamos eh, First Monday, creo, la revista, ahora se me fue, sí, en el 2020 o así, era un poco empezar a cambiar nuestra mirada, ¿no? Entonces, durante la pandemia que tuve tiempo de desarrollar esta idea, porque el trabajo cotidiano te lleva hacia muchos lugares, te jala para muchos lugares al mismo tiempo, tuve la oportunidad de sentarme con un poco de tiempo y reflexionar sobre esta idea. Y así fue cuando surge la idea de tecnologías vitales, que es como la evolución de la idea de tecnologías de vida, ¿no? Por dos razones. Primero, porque no es que solamente se reduzca a tecnologías que pertenecen a la vida, sino que también son tecnologías que generan vida, generan vitalidad, generan ciertos tipos de vitalidad, ¿no? Cuando el teléfono te despierta por las noches con el sonido, cuando estás preocupado o preocupada por el número de seguidores que tienes, porque cuando estás pensando, esta foto sería muy buena en Instagram, es decir, genera formas de actuar en el mundo que son formas vitales, ¿no? Claro. Eh, Otra cosa que yo percibía en el texto es que, y bueno, creo que lo has venido diciendo ya desde hace algún tiempo, me parece, es esta inquietud por buscar formas de resistencia, digamos, una idea de resistir quizá en parte como a estos procesos institucionales o burocráticos de las formas de publicar y tal, ¿no? De alguna manera percibo también esta inquietud por involucrarnos en un activismo, digamos, que vaya más allá del quehacer académico, del quehacer científico. ¿Podrías quizá ahondar un poquito más en eso? Y también, bueno, ¿por qué te parece importante que la academia salga de ese nicho, digamos, como de esa trinchera, que a lo mejor puede ser muy cómoda, ¿no? Simplemente discutir ideas, producir ideas, publicarlas y pensar en otras ideas, ¿no? Siento que en tu libro está lo otro, falta algo más, ¿no? Esto surge, yo creo que de varios lugares. Por un lado, surge de... El mundo académico es un mundo muy precario, ¿no? Y todo el mundo que estamos o que hemos pasado por una historia académica lo sabemos. He tenido la enorme fortuna durante muchos años tuve la misma precariedad, pero en los últimos años he tenido mucha estabilidad. Tengo un puesto ahora en una universidad en Estados Unidos, antes en una universidad australiana. Tengo el tenure, que es esta figura extraña en Estados Unidos, en donde, digamos, ya justificaste pertenecer a la academia, ¿no? El doctorado te da como el ticket de entrada a la fiesta, pero si quieres seguir en el Adolfo Estalella, un gran amigo y un gran antropólogo, siempre dice que estar en el campo es lo importante. Y no se refiere al campo etnográfico, sino al campo de fútbol, ¿no? Al estar jugando, estar en el campo. En el momento que te vas a la banca o en el momento que no sé qué, ya cambian las cosas. Entonces siempre he tenido la fortuna de estar en el campo. Pero estar en el campo tantos años y jugar en tantos equipos, ¿no? Habiendo estado en tantos lugares como los que he estado, me he dado cuenta que muchas de las cosas más interesantes que he escuchado en los últimos años han sido de activistas, han sido de organizaciones no gubernamentales, han sido de artistas. Y también tener acceso a tantos recursos de publicaciones, también te das cuenta de que hay muchas publicaciones que no tienen ningún fondo, no tienen ninguna trayectoria. Se publican, se festejan en Twitter por 3 días y luego nadie los lee, nadie las lee. Se quedan ahí engrosando la gran cantidad de textos científicos que se publican cada día, cada minuto, me atrevería a decir. Yo creo que estamos como en un momento también de transición. La academia está cambiando. La academia, esta torre de marfil de la que siempre se habla, este espacio de conocimiento, de creación de información, este espacio de
de cultura, este espacio, cada vez lo está haciendo menos, ¿no? Hay muchas distintas culturas académicas en este momento conviviendo, pero en el mundo anglosajón, cada vez más la academia se comporta como una empresa, ¿no? Con una lógica de mercado, con una lógica de... Hace un par de días se anunció que en Inglaterra las carreras de filosofía iban a desaparecer. Entonces, estamos viviendo un momento de transición y la academia me parece que está dejando de ser lo relevante que tendría que ser o que podría haber sido para un mundo digital, postdigital y demás. Eso nos lleva a dos caminos, o a decir, no, pues ya, ya nadie, o sea, ¿cómo se llama? Nos equivocamos de carrera y tendríamos que haber sido por otro lado, o impulsarnos hacia repensar nuestra posición y lo que hacemos en la academia. Entonces, esta cuestión del activismo, no me refiero necesariamente al activismo político, aunque también. Me refiero, me refiero a hacer ciencia, no me gusta la palabra ciencia, a hacer academia activistamente, de manera activista. Es decir, no solo reflexionar y pensar sobre objetos, sobre preguntas que nos hagamos, sino cómo esos objetos y preguntas pueden estar directamente relacionadas e incidir en cómo podemos ayudar a que el mundo sea un mejor mundo, ¿no? Nos estamos enfrentando a cuestiones complicadísimas. La crisis climática, que me parece que se discute mucho menos de lo que se tendría que discutir, la polarización, tribalización, la palabra es un poco rara, pero esta atomización. Estamos viviendo momentos muy importantes. Y pensar en este momento en una pregunta como ¿cómo utiliza determinado colectivo las tecnologías? Me parece que estamos dejando de participar en un momento que tendríamos que estar participando y ser claves en hacer las preguntas adecuadas para este momento. Claro, además porque creo que como que todas estas mismas situaciones también nos atraviesan como personas que estamos interesadas en la academia, ¿no? O sea, ¿Sí? Al final también padecemos problemas económicos, también padecemos problemas climáticos, o sea, somos humanos, digamos, compartimos Claro. el mundo, ¿no? Claro. Algunas de estas reflexiones que tú planteas en el libro me hacían un poco resonancia también con estas ideas que he escuchado, por ejemplo, con Eduardo Restrepo, a quien en otras ocasiones tú también has citado, y específicamente este asunto como lo que decías, la universidad como una empresa que más bien está preocupada por, a ver, cumplamos un índice de personas que salen de aquí, de esta universidad o que se titulan y no tanto preocuparnos por cómo salen, ¿no? Sino simplemente que salgan, Sí. ¿no? Tener un número ahí, ¿no? Creo que también este asunto de hacer una investigación activistamente, de alguna manera también siento que tiene una relación con la idea de lo vital. Digo, si bien en el texto lo vital tiene que ver con pensar las tecnologías, de alguna manera también aquí hay una discusión que va entrando sobre qué es lo importante. Creo que eso me llevaba, ¿no? Ahora, hace un momento hablábamos sobre este asunto de teorizar desde lo empírico, desde nuestros contextos. Sin embargo, yo también he notado y bueno, hemos platicado en otras ocasiones que sí existe, digamos, particularmente en Latinoamérica, esta tradición, digamos, a reflexionar, pero utilizando conceptos que vienen de otros lugares, ¿no? O reflexionar utilizando aparatos o dispositivos conceptuales que no necesariamente se gestan aquí. Entonces, en ese sentido, ¿qué retos percibes tú que enfrentan las ciencias sociales en Latinoamérica? Digamos, tú que tienes un poco esta situación como de limbo, ¿no? Como que estás aquí, pero también estás allá. Entonces, no sé, ¿tú cómo percibes qué es lo que debe hacer las ciencias sociales en Latinoamérica para enfrentar este asunto? Uf, esta pregunta es es muy amplia, muy interesante y no quiero
no quiero echarme enemigos y enemigas, ¿no? Que eso es muy común. Que esa es una de las cosas que sucede también en Latinoamérica. Se suele pensar que la crítica al trabajo es la crítica personal y no tendría por qué ser así. Pero bueno, ese es otro asunto. Lo de Eduardo Restrepo fue muy valiente, ¿no? Eduardo Restrepo tenía un puesto en una universidad, en la Javeriana, en Bogotá, en Colombia. Era una persona, es una persona, un antropólogo distinguidísimo, con una trayectoria impresionante, con miles de citas y con un puesto fijo, pero decidió renunciar en solidaridad con el número de profesores y profesoras en situación de precariedad, que cada vez son más, o sea, profesores y profesoras que enseñan 7 o 8 cursos al semestre, yendo de una universidad para otra para sacar una mensualidad, pues es insostenible para ellos y ellas, ¿no? El precio es muy, muy alto y también la formación que están dejando, pues no puede ser de la calidad que tendría que ser. Y eso no es exclusivo de Latinoamérica, está sucediendo en todos lados. Ahora bien, existe, lo reconozcamos o no, una especie de malinchismo epistémico, ¿no? Es decir, las figuras tradicionales o emblemáticas de la ciencia social europea, sobre todo, norteamericana en algunos casos, pero sobre todo europea, crean un canon o se genera un canon que hay que seguir a rajatabla y si no citas a fulanito, normalmente un hombre, pues tu trabajo no es válido, ¿no? Yo no estoy diciendo que no hay que leerlos, hay que leerlos mucho y hay que leerlos muy bien. Hay que leerlos tan bien como para encontrar sus límites, los límites de su pensamiento. Un pensamiento que además se sitúa en momentos y lugares particulares, ¿no? Marx, se puede hablar mucho de Marx, pero Marx nunca estuvo en una comunidad chamula. Se puede hablar mucho de Bourdieu, pero la violencia simbólica no toma en cuenta la violencia física que tienen las mujeres en la Ciudad de México. Es decir, hay muchos elementos de su pensamiento que son válidos, que son importantes, que hay que conocer, que hay que estudiar, que hay que reflexionar. Pero una vez que pienso mucho en Dalí, ¿no? Siempre que pienso esto, pienso en Dalí, o en Picasso, para hablar otra vez de dos hombres europeos. Los dos son reconocidos por el surrealismo, el cubismo, que son formas muy creativas de entender la pintura. Pero los dos sabían pintar como un maestro holandés perfectamente. Es decir, no es que pintaran así porque no sabían pintar bien. No, al contrario. Hacían unas pinturas perfectas y luego, una vez que manejas la técnica, entonces sí empiezas a desarrollar tu pensamiento. Eso es lo que tenemos que hacer en Latinoamérica, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en Latinoamérica. Recitar el canon está muy bien, pero nos limita la capacidad de imaginar, la capacidad de crear, la capacidad de innovar metodológica o teóricamente. Y en ese sentido, las tecnologías habían sido, creo yo, una oportunidad interesante de intervenir, porque eran un objeto relativamente nuevo, ¿no? Se hablaba de algunos elementos de tecnología, por supuesto, desde Kant, Heidegger y demás, pero el pensar las tecnologías nos podía hacer pensar sobre nuevas preguntas y era una oportunidad para refrescar nuestro pensamiento. Y no ha sucedido porque hemos caído otra vez en todo lo que diga fulanito o fulanita que viene de Europa, de Estados Unidos, etcétera, pues hay que seguir su pensamiento. Entonces aquí, y el libro acaba con una invitación a dos cosas, ¿no? Bueno, a muchas cosas, pero dos de las más importantes. Hacer trabajo empírico, es decir, necesitamos hacer una investigación que se base en datos empíricos y no solamente en reflexiones parateóricas o supra conceptuales que no nos llevan a nada. Eso es uno. Y la segunda invitación de las muchas que hago al final del libro es a que este trabajo empírico nos lleve a generar teoría propia.
si no empezamos a desarrollar teoría propia, y no tiene que ser la gran teoría, al contrario, tiene que ser una teoría que responda a nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas, nuestras sociedades, nuestras necesidades, etc. Esas dos invitaciones, creo yo, son otra vez dos correctivos, dos invitaciones, dos intervenciones en el quehacer académico que se basa en la repetición del canon, ¿no? Sí, igual ahora que mencionas esto, de que las tecnologías en algún punto nos, digamos, pudieron haber servido como para pensar desde otro lugar problemas cotidianos o problemas que a lo mejor las ciencias sociales en general ya habían trabajado, me hace pensar también mucho en este asunto de que pues desde la pandemia pues vimos el giro obligado ya Uh-huh. por muchos colegas ahora por pensar las tecnologías digamos casi de manera contingente, ¿no? Un poco como para salir del paso, de repente Sí. parece un poco esa decisión, ¿no? Eh, Sin embargo, siento que a veces eso refleja un poco el asunto de que seguimos o vamos a seguir encontrando investigadores que todavía no conciben, digamos, el estudio de las tecnologías como parte esencial de los objetos en ciencias sociales en general. Y eso creo que también me lleva al asunto de ¿tú cómo percibes que esto puede afectar esta agenda descolonizadora y activista que planteas en el texto? Y también, no sé, ahora creo que ya has dado unos puntos esenciales. Partir de investigaciones empíricas, de datos empíricos, ¿no? Pero también, ¿qué otras soluciones te parece que podríamos echar a andar colectivamente? Una de las cosas que permitió el Internet más viejo, el Internet de los noventas, era la formación de redes. Una de las cosas que supimos hacer muy bien, creo yo, fue vernos, conectarnos, encontrarnos, vernos, conectarnos y generar sinergias a través de redes. Y tú lo sabes bien, esto lo hemos hablado mucho. El problema es que en la era de las plataformas, la generación de redes es mucho más complicada porque responde a las lógicas que están generadas. No es una lógica que requiera una determinada red, sino es una lógica preconstruida, ¿no? Es como un IKEA Sí, un IKEA de las posibilidades. Te pasan el manual y tú lo construyes, pero solamente puedes construir lo que ellos y ellas te están proponiendo. Lo que tenemos que hacer es encontrarnos más. Yo sigo pensando y mi gran fracaso con el grupo de etnografía digital en el que pertenecemos es que una de las primeras cosas que tendríamos que haber hecho colectivamente es un estado de la cuestión. Porque alguien que entra al campo, alguien que llega y que vea todo lo que ya se hizo, todo lo que ya se discutió, todo lo que ya se superó, todo lo que ya se mejoró, pues puede avanzar mucho más rápido porque ya no te pones hasta atrás de la cola, sino te pones hasta el frente, ¿no? Y ahí empiezas a mover las cosas. Pero seguimos, o sea, me sigo encontrando con los mismos problemas que nos encontrábamos hace 30 años. sí, Peor aún, me sigo encontrando textos que tendrían sentido hace 30 años, pero que ahora mismo ya no tienen ningún sentido. Y eso creo yo es porque no hay un estado de la cuestión del campo. No hay en dónde estamos en el 2022, en qué momento estamos, qué se ha discutido, qué se ha hecho, ¿no? Cuando tú llegas estás organizando una fiesta y dices, ok, ¿qué ha pasado? No, pues mira, Iván va a traer las chelas y esta persona va a traer las papas, ya está eso. Entonces, ¿qué traigo yo que puedo aportar? ¿No? Pero si llego y digo, ¿sabes qué? Yo voy a traer las papas. Y entonces vamos a traer muchas papas y nadie va a traer chelas. sí, sí. O, ya sabes, es un poco la metáfora, ¿no? Un poco mala, pero bueno, la idea es esa. Es una buena Si metáfora. empezamos, si empezamos siempre de cero, todos y todas, pues no vamos a avanzar colectivamente. Entonces va a haber dos o tres que despunten porque son los que más leen, porque están siendo, porque han podido individualmente hacerlo, pero colectivamente no lo vamos a lograr.
Y si no lo logramos colectivamente, nunca vamos a poder generar una teoría latinoamericana sobre lo digital o sobre nada, ¿no? Eh, entonces te sigues encontrando con que algunas personas que están, por ejemplo, estudiando sus grados, desde sus licenciaturas hasta sus doctorados, se encuentran con que sus profesores y profesoras pues les dicen, no, esto no es importante, esto no es interesante. Entonces hay barreras por todos lados. Por eso, crear, colectivizar los pocos recursos que tenemos, la información que tenemos, hubiera sido un camino que no se tomó, ¿no? Entonces, yo creo que perdimos una gran oportunidad. ¿Cuánto tenemos con el grupo? Tenemos 10 años con el grupo, hay 3,000 personas dentro del grupo. Si cada una hubiera leído un texto y hubiera hecho un pequeño resumen, y alguien 5 años después hubiera dicho, mira, aquí hay una conexión, todos estos textos hablan sobre esto. Y entonces a lo mejor la pregunta que tendríamos que hacernos es sobre elevar la conversación. Pues no, porque cada quien vuelve a leer todo desde el principio, los 5 o 6 textos que se encuentran en Google Scholar, que a lo mejor uno es de 1989 y lo toma como, las nuevas tecnologías. Entonces no hay un avance colectivo, no hay un avance en red, no hay un avance como comunidad, digamos. Sí, creo que a mí también eso me preocupa. Bueno, ahora que estoy en esta etapa me estoy dando cuenta como que sí hay algunas cosas que regresan. También me doy cuenta que aparecen nuevos grupos, nuevos colegas, nuevos compañeros. Pienso mucho en lo que está sucediendo en Argentina, en Chile, ¿no? Estos compañeros también están organizando, ¿no? Y están movilizando otras formas de gestar relaciones, ¿no? De gestar lazos, de encontrarse, que creo que es lo que tú has dicho, ¿no? Entonces sí, no sé, de repente me resulta extraño como ese desbalance, ¿no? Como que sí digo, bueno, por la pandemia aparecieron un montón de compañeros nuevos que están ahora con estos tropiezos, que siento que esa es una responsabilidad que tenemos todavía, que tenemos nosotros, porque no la hemos asumido como colectivo, como grupo. Y al mismo tiempo aparecen, ¿no? otros pequeños movimientos que van creciendo a su ritmo, ¿no? Sí. Pero fíjate, yo creo que yo siempre se lo digo a Natalia, que es una de las fuerzas emergentes en Chile en la antropología digital. Siempre se lo digo que soy un gran fan de la red. Es la red de investigación sobre red de estudio de antropología digital, ¿no? Siempre le digo que soy un gran fan de lo que están haciendo porque no solo se sientan a discutir, sino que hacen cosas, las mueven, están moviendo el campo, hacen, ellas, sobre todo ellas, son millennials, ¿no? Entonces utilizan las redes que los millennials usan, utilizan Twitch, Discord y todas estas cosas, pero están haciendo cosas, están proponiendo, están moviéndose. Y eso me recuerda a las redes de los 90s, ¿no? Que hacíamos eso, que proponíamos. No solo cada quien escribe sus textos, sino que nos leíamos, nos criticábamos, nos ayudábamos, avanzábamos, creábamos redes y hacíamos cosas, ¿no? En el libro hablo mucho del Observatorio para la Cibersociedad, que fue una iniciativa en los 90s, en el 2000, que fue una iniciativa maravillosa. La gente tenía congresos virtuales mucho antes de que los congresos virtuales fueran algo. Ahora ya todos los congresos son en línea, pero en ese entonces era una iniciativa muy adelantada a su tiempo. Pero al mismo tiempo yo no creo que esa iniciativa pudiera existir ahora porque la gente le parece más fácil utilizar ¿cómo se llama? Squarebox o WordPress o Facebook, porque son herramientas que facilitan mucho, pero que no requieren como pensar cómo construir la conexión que necesitamos para esta red, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ya nos estamos acercando al final. Creo que hay tres cosas. Primero, ahora que, bueno, tú has tenido esta experiencia, como lo contabas hace un momento, pasando academias en distintos lugares. Entonces a mí me surgía la duda, después de terminar el libro,
eh, un poco que nos platicaras cuál es la relevancia que tú percibes que posee Latinoamérica a diferencia de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Pienso que a lo mejor, no sé, en los países asiáticos, especialmente en Corea, ¿no? Es el lugar donde hay la conexión más rápida, ¿no? No sé, parecería el espacio idóneo. Sin embargo, creo que una de las propuestas que tú tienes aquí es pensar, es regresar, digamos, como al sur global. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la relevancia que posee Latinoamérica en comparación con otros países? Yo primero diría que no hay que establecer una comparación con otros países, porque ese es justamente el punto. Si empezamos la comparación con otros países, vamos a empezar otra vez a voltear la cabeza hacia lo que está pasando fuera en lugar de voltear la cabeza a lo que está pasando dentro. La segunda cosa es muy interesante, porque una de las cosas que me he dado cuenta es que en muchas ocasiones gente que está en el norte global empieza a descubrir ideas del sur global y las empieza a aplicar, a reempaquetar y nos las regresa. Piensa en el concepto de mediación, ¿no? Y, y además que Nick Coldry, por ejemplo, habla mucho de esto. Él encontró el concepto de mediación en Martín Barbero, en Jesús Martín Barbero. Pero ahora, cuando se habla de mediación, o en muchas ocasiones, pues se habla de Coldry y no de Barbero. Claro. Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos conceptuales. El borderland, el concepto de mestiza, el concepto del buen vivir. Es decir, teorías que surgen del sur global, que se convierten en importantes y que nosotros utilizamos o hemos utilizado poco para hablar de las cosas que habíamos estado investigando hasta ahora. Y esto, todos y todas pecamos de eso, ¿no? Tuvimos esa falla. Entonces, la invitación es, en el momento de que nosotros pensamos en desarrollar teoría, tenemos que hacer crecer los conceptos que han surgido de nuestras culturas académicas, ¿no? No solo por un elemento de activismo y de descolonización del pensamiento, sino también porque es posible que sean mucho más útiles para explicar nuestras realidades que las metáforas que vienen del norte global, ¿no? Piensa en cada uno de nosotros y nosotras tendremos por ahí en la cabeza conceptos de gente que ha hecho su trabajo de campo en México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia. Y hay esta idea de que pues no viene de fuera, ¿no? No viene, no está en Harvard o no está en Oxford. Sí, no están, pero hay una razón de por qué están generando este tipo de pensamiento desde América Latina. Entonces, tendríamos que aspirar a ser más como estos pensadores y pensadoras que como otros. Pero al mismo tiempo tampoco podemos dejarnos vencer con, pues vamos a utilizar el concepto de mediaciones sin criticarlo, Claro. porque tampoco funciona. Es decir, no funciona con Bourdieu y no funciona con Martín Barbero. Tenemos que utilizar esos conceptos como la base sobre la cual nuestro trabajo empírico nos lleve hacia otros caminos. Claro. Si no es así, estamos cayendo, es decir, no porque sea un canon latinoamericano, eso es mejor que un canon europeo. Los cánones son muy útiles como la base, como la tierra, ¿no? Necesitamos nosotros plantar semillas y hacer crecer árboles, porque si no, pues siempre nos vamos a quedar con pues yo soy el Bourdieusan, yo soy el imitador de Bourdieu, o el imitador de Martín Barbero, de García Canclini, o de quien se les ocurra. Y eso no puede ser, porque ¿dónde están los nuevos García Canclinis? ¿Dónde están los nuevos Martín Barberos? ¿Dónde están los nuevos Silvia Kuchansky? Es decir, necesitamos empezar a pensarnos así, ¿no? Claro. Ya, eso ahora que decías me recordaba, en alguna ocasión tuve el chance de
escuchar a Saskia Sassen y ella decía que se encontraba en un momento en el que le interesaban no los conceptos, sino las fronteras de los conceptos. Es decir, ese Ujú. punto donde los conceptos se pueden estirar, estirar y ver hasta dónde se pueden estirar. Entonces, me hace pensar un poco en este asunto, ¿no? Que de alguna manera, y creo que eso es algo que aparece en el texto, hay una insistencia, me parece, como por tener esta vigilancia epistémica y teórica constante, pensar, o sea, preguntarnos por qué estamos utilizando estas ideas, por qué estamos utilizando estos métodos, ¿no? Ujú. Digamos, en un momento de la academia, al menos en Latinoamérica, particularmente en México, donde lo que solemos hacer es simplemente importarlo, abrirlo y pegarlo en nuestros textos y Sí, esperar que funcione, ¿no? Esperar sí. que nos lo aprueben, ¿no? Copy-paste. Sí, Hay un modelo que es, por ahí leí que es el modelo francés y que, por ejemplo, Ignacio Siles en Costa Rica lo utiliza y es fantástico. Y lo que hace es, piensen en sus marcos teóricos, ¿no? ¿Cómo divides un marco teórico? Entonces dices, eh, fulanita o fulanito ha dicho A, mientras que fulanito B ha dicho B, fulanito C ha dicho C y demás. Normalmente el marco teórico es así, ¿no? Como una puesta en escena de lo que he leído. Pero rara vez decimos, mientras que A, B y C han articulado este pensamiento en torno a esto, hace falta o sus límites son que no lo han dicho desde esta manera. O una vez que revisé las 5 concepciones de esto, sus límites son A, B, C, D, I, F, claro, ¿no? Y por lo tanto, necesito explorar qué sucede con los, como dirías tú, eh, citando a Sasken, los límites del concepto. claro. Porque es ahí donde se avanza poquito, pero se va avanzando. Si yo digo, voy a estudiar cómo este determinado grupo de TikTok es una comunidad virtual, pues no estás diciendo absolutamente nada, ¿no? Claro. Y esa es la preocupación que tengo cuando leo textos, sobre todo de jóvenes investigadoras e investigadores en México, ¿no? Que tienden a ser muy descriptivos, poco analíticos e Sí, importando teorías. claro. Bueno, una de las cosas que iba a preguntar creo que ya le respondiste, ¿eh? Ya salió. Entonces, bueno, esta es la última pregunta, Edgar. Creo que una cosa que me llamó mucho la atención del libro también es que tú dices que este es el último texto que vas a dedicar, digamos, a las tecnologías, ¿no? Este, creo que es también peculiar que, bueno, yo te lo comentaba, ¿no? Hace unos días, en 2012, vi la aparición de la cultura Kodak, ¿no? Y digamos, 10 años después veo la aparición de este texto, ¿no? Y tú lo presentas también como una especie de cierre, ¿no? Entonces, no sé, a mí me da curiosidad preguntarte qué tienes en mente, digamos, como para el futuro en tus trabajos, digamos, cuáles son ahora las preocupaciones que tienes para seguir investigando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si nos pudieras contar un poco sobre eso. El- la, la, la epifanía que tuve con el libro, al escribir el libro, porque una de las cosas que hice fue, de alguna forma, revisitar todo lo que había hecho en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, como preguntarme, porque hay algunas personas que tienen un objeto de investigación durante toda su vida. Y yo he tenido muchos, he ido, todos de alguna forma relacionados con la tecnología, pero he pasado de cosas muy distintas, de la identidad y la comunicación, a lo visual, de lo visual a lo algorítmico, de lo algorítmico a la justicia, es decir, no tengo un objeto de investigación como muchas otras personas. Y esto me ha causado muchos problemas, ¿no? Porque cuando la gente me dice, ¿qué investigas? Yo me quedo en blanco. Sí. Y siempre suelo decir como el rol de las tecnologías en la vida cotidiana. Pero es demasiado amplio, Sí, mientras que otras personas te pueden decir, yo estudio la no sé qué, la no sé qué, no sé cuánto. sí. Entonces, esto me ha causado, cuando pido trabajos, me ha costado mucho trabajo articular esta narrativa, ¿no? Sí, La, sí. la narrativa que se llama. Pero al mismo tiempo, lo que me di cuenta escribiendo este libro, y ahora que comencé un nuevo trabajo, hay como un ciclo, ¿no? Tú lo dijiste bien. En el 2021 cumplí 10 años del doctorado, de que obtuve el doctorado, entonces hubo un momento ahí como de ciclo, eh,
terminé mi periplo alrededor del mundo porque regresé de alguna forma a estar cerca de México, aunque no regresé a México, regresé a estar cerca de México y de Latinoamérica porque quiero estar cerca. Entonces hubo un momento como de epifanía, y mi epifanía fue, en realidad las tecnologías habían sido el vehículo para estudiar la vida. Hasta ahora lo que había estudiado es cómo la gente se enamora, cómo la gente se piensa, cómo la gente se comunica, cómo la gente se siente parte de algo, y me di cuenta que mi interés en realidad siempre había estado en la vida, ¿no? Esa es una de las cosas que menciona en el libro. Mi interés Sí. nunca fue necesariamente la tecnología, sino cómo la tecnología estaba abriendo las cajas negras de lo cotidiano, ¿no? De lo que hacíamos cotidianamente. ¿Qué sucedió con las tecnologías? Que de repente nos empezamos a pensar, espera un momento, ¿cómo hacíamos esto antes? ¿Cómo nos comunicábamos antes? ¿Cómo cuando alguien no podía llegar a tiempo, cómo hacíamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estas cosas, que esto lo dicen Miller y Horst, lo digital nos hizo pensar lo que siempre habíamos sido sin lo digital. Pero ahora mis preocupaciones de investigación tienen que ver creo yo, con cosas mucho más amplias que la tecnología, con la crisis global de climática, con la justicia, con este mundo en el que existe cada vez más una articulación entre cultura, naturaleza y tecnología. Sí. Entonces mis preguntas ahora se mueven como en ese territorio. Todavía no tengo un objeto. Estoy abriendo mi proyecto actual, que durará los próximos 5 años más o menos, es esta idea de tecnología vital que la enuncié no tanto como teórica, pero sí como un chispazo. Sí. Ahora quiero comprobarla empíricamente. Entonces voy a hacer un trabajo de campo en los próximos 5 años en Latinoamérica. Voy a hacer trabajo de campo en países como México, con colegas en Costa Rica, con colegas en Ecuador, con colegas en Chile, con colegas en Argentina. Entonces la idea, en Colombia, entonces la idea es articular una investigación sobre la vida cotidiana en Latinoamérica en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a suceder es que la tecnología va a estar ahí, por supuesto, Sí. pero no va a ser central en la pregunta. Incluso creo que lo que imagino como el siguiente libro ni siquiera tendrá la palabra tecnología o digital Sí. o algoritmo o nada en el título. Va a tener que ser sobre otra cosa, ¿no? Y esa es la idea, que nos vayamos refinando nuestras preguntas y vayamos expandiendo nuestros horizontes de intervención teórica, ¿no? Claro. Bueno, pues ya por último yo quería comentarte también, lo platicamos el día que presentaste el libro en el Centro de Cultura Digital. Creo que una cosa que disfruté muchísimo es que, como tú decías, no es un libro que está plagado de citas, ¿no? Si bien contiene muchas notas que después puedes leer y amplían un montón de puntos, en realidad el texto tiene esta escritura concisa, clara, directa, y eso creo que facilitará mucho también el acceso, no solo para estudiantes, sino creo que para el público en general, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es una cosa que yo quería comentar y también decirte, ¿no? Que creo que es un logro también complicado después de venir tanto tiempo escribiendo para la academia, ¿no? Porque creo que sí supone un reto cambiar la forma de pensar cómo escribir y cómo presentarlo para alguien que a lo mejor no está especializado. Y por último también estaba pensando mucho en esto que te comentaba hace un rato. Creo que en el libro, si bien la idea de lo vital es para pensar las tecnologías, me parece muy importante esto que dices de ir pensando o ir considerando cómo podemos pensar lo vital también como algo importante, algo por lo que vale la pena vivir, ¿no? Y digamos, si lo pensamos en ese sentido, las tecnologías no son el centro, ¿no? Obviamente no son el centro. Son digamos, a lo mejor una parte, una capa, ¿no? De la complejidad de la vida cotidiana.
Y creo que eso es algo que también aparece muy bien planteado en el texto. Entonces, bueno, Edgar, pues muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos un poco de tus ideas y por presentarnos el libro. No, yo estoy encantado de estar aquí con ustedes y la invitación pues, es a que lo lean, ¿no? Ojalá Sí, quienes estén viendo esto puedan interesarse en el libro, échenle un ojo, se puede descargar libremente. Supongo que ojalá puedas poner los enlaces de donde se puede descargar. sí, Si exacto. quieren la copia en físico, también se puede comprar en físico, se puede comprar en ebook, es decir, se puede comprar, se puede descargar gratis, lo que les parezca más conveniente. La idea es los libros que se vendan, y esto es importante decirlo, el dinero que se genere va a ir a un fondo para crear una colección. O sea, este es el primero, en teoría, de una colección que se puede hacer en el futuro sobre todo me interesa publicar textos de jóvenes investigadores y investigadoras que tengan esta misma que sigan esta misma idea, ¿no? Claro. Que sean textos que no sean academicistas, que sean textos que pueda leer alguien que no necesariamente está interesado o interesada en la academia, que sean textos que planteen las tecnologías no como el centro, que puedan discutir tecnologías, pero cuyo objetivo no sea discutir las tecnologías, sino lo vital. Claro. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad y quieren leerlo en papel o en ebook, pues pueden comprarlo. Y así van apoyando el proyecto, y si no quieren comprarlo, pues se lo pueden descargar y se lo pueden leer también. Sí, que ahí hay otra forma también de activismo, ¿no? Y de compromiso, abrir los textos, dejarlos para que sean discutidos, ¿no? Que no se queden en la Claro, biblioteca. Muy bien. no. Pues muchas gracias, Edgar. Ahí nos estaremos viendo pronto y bueno, voy a terminar la grabación.